repaso. Lo que vamos a hacer es, yo voy hablando, pero también voy preguntando. Ojalá puedan tener en lo posible algunas notas, algunos apuntes ahí para que vayamos interactuando. ¿Listo? Esa es la dinámica de la clase de hoy. Bueno, entonces, pregunto, voy a ir preguntando así cosas. Eh, mencionemos los métodos de estudio bíblico, de estudio que hemos estado viendo. Mencionemos algunos, hermana Gloria. ¿Qué métodos de estudio bíblico hemos visto, hemos aprendido? Que se Bueno, acuerde. bueno, sí, hemos visto el método histórico, el inductivo, sintético, teológico, biográfico, el, bueno, el método devocional, que es el que más se aplica, y el comparativo, que fue el último. Ok, muy bien, mi hermana. ¿Algún otro se nos quedó por ahí? Creo que ahí fueron todos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos cuentan ahí? Yo tengo 7, pastor. 7, listo. Voy a mencionarlos y vamos repasando ahí los apuntes, ¿listo? Vamos Bueno, chuleando los que, o repasando los que tenemos. bueno, Listo. Está el teológico, ¿no? El teológico, el sintético, el comparativo. Tenemos también el método devocional, el método biográfico, el inductivo, el histórico y, y creo que esos son todos. Sí, y las reglas hermenéuticas, que fue algo aparte que el pastor nos compartió, nos enseñó. exactamente. Lo otro son las reglas hermenéuticas. A ver, que mencionemos las reglas hermenéuticas que hemos visto. La primera, Bueno, la primera es interpretar literalmente, que es mirar la palabra tal cual está escrita. La segunda es interpretar dentro del contexto, que primero ver antes pues viendo dentro del tema que se está tratando, ¿no? Del texto que se está leyendo. Interpretar dentro del texto, que no salirse del tema del texto que se está leyendo. El otro, de acuerdo a la cultura y a la historia, entonces ahí se mira quién gobernaba en el momento, cómo vivían en esa época. Sí, digamos todo lo que se veía en el momento en que fue escrita esa palabra. Otra, la forma literaria, teniendo en cuenta la forma literaria, que ahí podemos mirar si es por simbolismo, si es poesía, si es narrativa, figura. Bueno, miramos ahí de qué manera se está eh, escribiendo, en qué forma se está escribiendo esa palabra. Otro, eh, tomando en cuenta otras partes de la Biblia, hacer como comparando. De pronto que esa palabra esté en otra porción en la Biblia, ¿qué relación tiene? sí. Otra, mmm, manteniendo siempre la consistencia bíblica, o sea, que siempre, que no se salga uno del tema, que siempre se hable del mismo tema durante todo digamos, durante toda la predicación o la enseñanza que se esté dando, que no se salga uno del tema. Ok, listo. Gracias, mi hermana Gloria. Bien, está bien. Esta última regla, la del tema, más que todo de la predicación, se refiere al texto.
que el texto, todo texto que vemos en la Biblia tiene un tema, tiene una línea temática, está hablando sobre algo, hay un tema que se está tratando ahí. Se refiere más que la predicación, aunque también se refiere a la predicación, pero más que todo es en el texto, el tema que tiene el texto, ahí uno debe mantener el tema que dice la Biblia, que está ahí en el texto. Muy bien. El pastor nos había hablado sobre el tema teológico, ¿no? Entonces, que si se habla Eh, de la fe, que si se habla del perdón es del perdón, no saliste, digamos, en cuanto a esa parte del tema. exactamente. Entonces, si el pasaje me habla de la fe, ese pasaje habla de la fe. No puedo predicar. Por ejemplo, Hebreos 11, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De ese texto yo no puedo, como dice la hermana Gloria, predicar sobre el amor y coger ese texto y acomodarlo para hablar sobre el amor o sobre el perdón, ¿sí? Porque el tema de ese texto está ahí y a eso se refiere la sexta regla, que hay textos con un tema específico y pues ese es el tema que uno ha escogido para la predicación y no salirse de ese tema ahí después en la predicación. Bueno, muy bien. Vamos a seguir el repaso. Digamos que eso es lo principal, los temas grandes que hemos estado desarrollando. ¿Qué es exégesis? Que eso lo vimos como al principio. ¿Qué significa esa? Cuando él dice exégesis, ¿qué es esa palabra? Que también hablamos de qué es hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? No es una hermana de la iglesia, la hermana hermenéutica. No. ¿Qué es hermenéutica? A ver. Bueno, el exégesis es el estudio completo de la palabra, ¿no? Es como nosotros definimos la palabra, la desmenuzamos, la, si la desglosamos, damos eh, lo que nos quiere decir. Esa es la exégesis, ¿sí? Sí, exacto. Muy bien. Esa es la exégesis. Es como el estudio de lo que la palabra está diciendo, estudiar la Biblia. ¿Sí? Pastora, sí. La hermenéutica habla de interpretar la Biblia. Hermenéutica se dice que es interpretar y exégesis es entenderla, entender la Biblia. Muy bien. Ahí eh, está, está exégesis y hermenéutica. Ahí está. Lo que dice la hermana Gloria, estudiar la palabra es exégesis, hacerle exégesis a la palabra. Y obviamente que al estudiarla uno la va a entender, la estudia para poderla entender. Pero la hermenéutica ya la interpreta. O sea que ya, aparte de estudiarla, de hacerle una exégesis al pasaje, ahí uno necesita interpretarlo para poderlo aplicar a la vida, poder predicar, enseñar sobre la palabra, necesita interpretar la palabra. Entonces, son, son como cosas similares, pero sí hay alguna diferencia. Por ejemplo, la exégesis está dentro de la hermenéutica. La, la hermenéutica contiene, dentro de la hermenéutica está la exégesis. Para poderse interpretar la Biblia, se debe hacer exégesis, se debe estudiar la Biblia. Exégesis viene como de la palabra extraer, sacar de la Biblia las enseñanzas o lo que quiere decir la Biblia tal cual para poderlo interpretar y luego aplicar para predicar sobre la palabra.
Entonces habrían como tres pasos, por decirlo así. Una exégesis, primero una exégesis que es ese estudio de los métodos que hemos visto, eso es exégesis, desarrollar los métodos de estudio que hemos visto. Después de desarrollar alguno de esos métodos de estudio, el teológico, el de el sintético, en fin, entonces ya uno entra a aplicar también las reglas de la hermenéutica. Entra la hermenéutica también allí. Y luego de desarrollar todo eso con las reglas hermenéuticas, ya uno puede aplicarlo ya a una predicación, a alguna circunstancia. Muy bien. Listo, bendiciones, mi hermano Alex. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Amén, buenas noches. Estamos aquí en la clase, estamos repasando una clase de repaso. Entonces, mi hermano, rápidamente, su merced que llega, aliste sus apuntes y menciónenos ahí algunos métodos de estudio que hemos estado aprendiendo en todos estos meses. ¿Qué métodos de estudio hemos visto así? Ay, pastor, lo duro es para encontrar y entender la letra de Arlen. Ah, ¿o cuáles se acuerda? Pues yo de aquí tengo la hermenéutica, pero tengo unos Eh, puntos que dice interprete literalmente ya, ok. Bueno, esos que tiene ahí son y importantes. tengo otro que dice interprete dentro del contexto. Sí, Son 6 puntos. 6, exacto. Sí, interprete según la historia y la cultura. Eso es de lo... Sí, esos puntos, sí, mi hermano, esos puntos son las reglas hermenéuticas, ¿listo? Mm, Para tenerlo en cuenta. Las reglas Esos, hermenéuticas. sí, Voy a escribirle aquí, pastor, porque no. sí, eso. Póngale ahí Las para, reglas, ¿no? sí, las reglas hermenéuticas o de Las, interpretación. las Es reglas hermenéuticas, son 6. hermenéuticas. Exacto, que las hemos venido mirando, repasando. Y Cas- antes de eso, antes de esas reglas y hemos visto varios métodos de estudio. ¿Se acuerdan Sí, el método devocional? Que fue el primero hace harto, hace varios meses que vimos que el método devocional, y pues habían otros métodos. ¿Cuáles más recuerda mi hermano? método sintético, método Eso, biográfico, el que vimos ahora 8 días, ¿no? El sí. biográfico, ¿no? Eh, el- Ah, el el- método comparativo que vimos. exacto, hace 8 días vimos el método comparativo. ¿Cuál más nos acordamos? El biográfico, Biográfico. sí, eh, el método biográfico, ¿cuál es el otro? ahí son varios. El, el inductivo, no. Sí, sí, el método inductivo, sí, muy bien. Otro más, un último para que la hermana Mabel continúe mencionando los demás. El devocional ya estuvo, ya fue. Ese fue el primero, método Sí, devocional. sí, eso. Ahí, ahí- esos, listo. Dejemos esos. Y la hermana Mabel, bendiciones, mi hermana Mabel. Recuérdenos los métodos que hemos estado estudiando, así como mi hermano. Amén, pastor. Em, Hermanéutico. Ay, se me fue la paloma. Y sí, los métodos que estamos repasando todo de todo lo que hemos visto. Entonces, hemos visto que el método tal, durante todos estos meses. El histórico.
Exacto, sí, ese es uno. El método histórico. ¿Cuál otro vimos más? El método, se me olvidó la palabra. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el autor? Sí, ese es un ese es un punto de un método, ¿sí? Pero estamos repasando como los métodos, los grandes. Cada clase que veíamos un viernes, decíamos, hoy vamos a estudiar el método tal. Entonces, ¿cuáles son esos títulos de esos métodos? De esos métodos. Su merced ya me nombró el histórico. Entonces, ese día aprendimos sobre el método histórico, que mirar las costumbres, que mirar las fechas importantes. Y así cada clase que íbamos tomando, íbamos viendo un método. Entonces, ¿qué otro método de las clases que hemos tomado se recuerda? Así no sea mirando las notas, pero que uno se acuerde, ay, me acuerdo de ese método que me pareció chévere, ese método que aprendimos tal clase. ¿Qué otros métodos recuerda? Bueno, ¿recuerdan el método biográfico, que eran las biografías, que la biografía de los autores y eso? Ese era otro. ¿Qué otro método? ¿Algún otro método, hermana Mabel? Estaba hablando, pastor, qué pena con el micrófono apagado. Ah, ya, ya, ya. Sí. El alegórico. Eh, O no- sí, sí, o sea, de eso hablamos, sí, ese lo mencionamos, pero digamos que no es un método como tal, sino es como una forma de entender la Biblia de forma alegórica. Pero bueno, sí, puede servir como un método, sí. Eso lo hablamos al principio de las clases, sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro? no, pastor, no me acuerdo más. Cuando las biografías, Ah, bibliográfico. biográfico, de biografía. Ajá. ¿Algún otro? De las clases que hemos visto, ¿no? Eh, ya estoy aquí siendo copialina. Eh, método devocional. Ya lo he Sí. hecho leer. Ujú, sí. ¿Qué otro método? El biblio, es sí, el que dice bibliográfico. Biográfico, de biográfico. Ajá. Eh, método antecedente y trasfondo del personaje y su nazi. No, eso hace parte del biográfico. Del biográfico. Sí, eso es del mismo biográfico. Sí. Mm, Bueno, miremos. sí, método histórico. Ajá, ese fue otro. Ahí con sus puntos. Tenía varios puntos y eh, todo. Luego vimos otro. método teológico. Exacto, ahí ya los encontró. Método inductivo. Sí, ese fue otro. El sintético, que ya lo había dicho, ¿cierto? Sí, ese también. Mm, Eh, no, y no tengo eso, más. ok. Bueno, y hace 8 días vimos Ah, el comparativo. el comparativo, exacto. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Les recuerdo a mis hermanos que llegan, mi hermano Alex, mi hermana Mabel, que hoy hay evaluación. Hoy vamos a hacer una evaluación de repaso de todo. Entonces, por eso estamos haciendo esas preguntas, ¿listo?
para que tengan sus apuntes y también se acuerden. Pastora había levantado la mano. Para decir los métodos, Listo, ¿cuáles son? está el método sintético, el biográfico, el teológico, histórico, el método comparativo, el método devocional y el método inductivo. Entonces, en total son 7 métodos. Ok, listo. Y muy bien, sí, pastora. Gracias. Y bueno, sí, pastora. No, se conectó la mano. Ah, bueno, ok. Listo. Entonces voy a hablar, pongamos atención, voy a hacer un repaso rápido, rápido. Pongamos mucha atención de cada método. Voy a ir hablando. Porque lo otro eran las 6 reglas hermenéuticas que ya nos las mencionó el hermano Castro, ¿sí? Y la hermana Gloria. Las 6 reglas hermenéuticas. Voy a hablar de los métodos y vamos poniendo atención. ¿Listo? Voy con el método teológico. El método teológico. Voy a ir hablando del método teológico y nos recordamos y ponemos atención que de pronto de esto salga alguna pregunta. El método teológico. Entonces, decíamos que se puede hacer de un tema teológico, de todo un libro o de una sola doctrina, ¿sí? Por ejemplo, em, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, de todo un libro, un tema, el tema es el Espíritu Santo y en todo un libro, o sea, en el libro de los Hechos, ¿sí? Esa es una forma de hacer un estudio teológico de la palabra teológico sería un tema, ¿sí? Por ejemplo, el amor, la fe, pero también esos temas se dividen, se clasifican más bien, se clasifican de forma general con palabras o temas como los siguientes. La angeología, se puede hacer un estudio teológico de la angeología, que es el estudio de los ángeles, el tema, los ángeles, ¿sí? Pero el nombre así técnico, angeología. Otro, soteriología, que es el estudio de la salvación, todo lo que se refiere a la salvación. Entonces yo puedo hacer un estudio teológico de la doctrina de la salvación o de la doctrina de los ángeles, que se llama angeología, la de los ángeles, y soteriología, la doctrina de la salvación, que habla sobre la salvación. Por ejemplo, neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, voy a hacer un estudio teológico de la doctrina del Espíritu Santo, o sea, eso lo llaman neumatología, ¿sí? Y así sucesivamente, diversos temas, diversos temas. Eclesiología, que es el tema de la iglesia, la iglesia. Entonces, voy a hacer un estudio teológico sobre la iglesia. Entonces, puedo limitarlo a un libro o el tema así grande, ¿sí? Eso es un estudio teológico a grandes rasgos sobre sobre una doctrina o doctrina general en toda la Biblia o de un solo libro. ¿Listo? Vimos también el método sintético, ¿sí? El método sintético que era sintetizar o resumir, como resumir, ¿sí? La idea general de un libro, como hacer un resumen de un libro de la Biblia. ¿Se acuerdan que decíamos que hacer un esquema, un bosquejo, y escogimos el libro de Judas?
el libro de Judas para analizarlo y teníamos que enviar un bosquejo, el bosquejo, o sea, las divisiones. Saludo de Judas. Segundo, del versículo 4 al versículo 8, Judas exhorta a los hermanos, por poner un ejemplo. Y así, ese es el método sintético, un resumen de un libro de la Biblia. Se hace de un libro completo de la Biblia. Se resume el libro completo. Eso lo estudiamos, lo vimos a grandes rasgos. Entonces se veía el estilo del autor, se hacía el bosquejo del libro, se dividía por párrafos y se hacía un bosquejo. Y ya, ese es el método sintético que se hace de todo un libro de la Biblia. También habíamos visto el método comparativo hace 8 días, de comparar que a veces en el Nuevo Testamento se citan versículos del Antiguo Testamento. Entonces, dice Jesús como, o un evangelio, como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, uno compara ese versículo del Nuevo Testamento con el otro que están diciendo ahí del Antiguo. Y ahí uno hace comparaciones. Los evangelios, en varios evangelios hablan de mismo suceso. En los evangelios está la crucifixión de Cristo. Entonces uno compara, según Juan, cómo fue para Juan, cómo fue la crucifixión, para Mateo, cómo fue la crucifixión. Entonces, esa comparación se refiere al estudio comparativo, ¿sí? Bueno, estoy así diciendo cosas a grandes rasgos. El método devocional, que fue el más fácil, el más sencillo, que era para reflexionar, que no requiere profundizar en aplicar todas las reglas hermenéuticas y todo eso, sino que es simplemente escribir la fecha, escribir la cita bíblica, ¿sí? Y analizar lo que dice ahí el pasaje y hacer como una aplicación, ¿sí? Una aplicación que aprendí yo, que me enseñó este pasaje. Es hacer el devocional como todo lo realizamos nuestro tiempo con Dios. Es básicamente ese estudio, el método devocional, que pues no, ya es el más conocido. El método biográfico, entonces, es estudiar las biografías de autores de libros de la Biblia o de personajes que aparecen en los libros de la Biblia. Pueden ser dos opciones. El autor de un libro, entonces Pablo, que escribió Gálatas, el autor. Voy a estudiar a Pablo, que fue el autor que escribió Gálatas, pero también puedo estudiar a José. Él no escribió ningún libro, sino que Moisés habla sobre José, cuenta la historia de José. Entonces, yo también puedo estudiar en un personaje de la Biblia, a José, cuándo vivió, cómo vivió, su familia, antecedentes, el imperio que, que vivía ahí, los amigos, el ministerio, el impacto de su ministerio, esos datos biográficos que habíamos visto, ese es el método biográfico. El método inductivo, este método es importante. Este método se usa mucho para sacar predicaciones, palabra, ¿sí? Y tiene 3 pasos importantes que debemos recordar. El método inductivo tiene 3 pasos. El primero era la observación, ¿sí? Que era
analizar las palabras claves, preguntarle al texto, ¿se acuerdan? ¿En dónde estaba Jesús? ¿Por cuántas personas estaban con Jesús? Em, ¿Qué horas eran cuando Jesús estaba ahí? En fin, uno le pregunta al texto. Esa es una forma de observar el texto, ¿sí? Y ese es el primer paso. Hace las preguntas al texto y el mismo texto le responde. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla aquí? Entonces uno mira y lee a Jesús. De respuesta, Jesús. ¿Quiénes están con Jesús? Pues uno hace la pregunta. De respuesta, los discípulos o 5.000 personas que lo escucharon predicar. En fin, eso es la observación. El segundo método, el segundo paso de ese método inductivo decíamos que era la interpretación, ¿sí? Que era descubrir qué quiso decir el autor. No que quiero yo que me diga la palabra y acomodar todo a como a mí me convenga, sino qué quiso decir el autor. Entonces yo digo, oiga, ¿por qué Mateo? ¿Qué quiere decir Mateo aquí cuando está hablando de la alimentación de los 5.000? Ah, claro, Mateo quiere dejar ver que el Señor tiene compasión de los que lo buscan y les da su alimento y les provee y les suple. Creo que Mateo nos quiere enseñar eso, ¿sí? Ya empieza uno a interpretar. De ahí pueden surgir varias interpretaciones, pero basándose, poniéndose uno en el papel del autor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiso, qué intención tenía eh, al narrar eso? Claro, Mateo quería mostrarle a los judíos que Jesús era el verdadero Hijo de Dios porque él podía hacer milagros tan grandes como el de multiplicar el alimento. Puede ser otra interpretación. Eso es interpretación. Y lo último en el método inductivo es la aplicación. Eso que vi, ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve saber que Jesús alimentó a 5.000 pesos? ¿Eso para qué a mí me va a servir? Entonces, esa es la aplicación. Claro, me sirve mucho porque yo no debo estar angustiado por mi comida, por mi sustento, porque si Jesús alimentó a 5.000 personas, ¿cuán fácil va a ser para Jesús alimentar a 5 que viven aquí en mi casa? Si alimentó a 5.000. Entonces, ahí viene la aplicación para nuestra vida diaria. Ese es el método inductivo que se usa mucho para uno poder extraer predicaciones y palabra y todo. Y va de lo particular a lo general. Entonces, de cosas específicas a cosas más grandes, a objetivos más grandes. De pequeños detalles salen grandes predicaciones, por decirlo así. ¿Sí? Ese es el método inductivo. Estoy haciendo un repaso rápido. El histórico, todo lo que tiene que ver, el método histórico, lo que tiene que ver con fechas, en las fechas que ocurrieron los hechos, en qué año vivió Moisés, algo para investigar en la fecha, cuál era el imperio que gobernaba el mundo en esa época. Es otro dato obligatorio que uno, si va a hablar de un personaje, uno debe conocerlo, debe investigarlo por internet y todo, ¿sí? El autor del libro, no solo el personaje, sino el autor del libro también, averiguar sobre la época en la que vivió ese autor, costumbres también que habían en esa época, ya sea del personaje bíblico o del autor. Y todos esos datos históricos se desarrollan en el método histórico, ¿sí? Y creo que nos falta el, creo que ya todos.
El sintético, ya lo dije, ¿no? Una síntesis. Listo, esos son los métodos. ¿Alguna pregunta, algo por decir? Bueno, sé que esta no es la clase, este es solo un repaso nomás, ¿sí? Porque pues todo esto es lo que hemos visto durante estos meses, ¿sí? Entonces, pues ya lo que hemos repasado, hay que leer el cuaderno, los apuntes, estar ahí atento. Bueno, voy a preguntar, em, hermana Gloria, ¿cuál fue el método que más le llamó la atención y por qué? Bueno, a mí el método que más me llamó la atención fue el biográfico, pues porque nos deja ver mucho más de lo que, de pronto de lo que nos muestra la palabra en el momento. Digamos, en el método biográfico uno tiene que ir a investigar más sobre los lugares, sobre la familia que tenía el personaje, cómo vivía, cómo era el carácter, todas esas cosas. Entonces el método biográfico lo lleva a uno como a conocer a meterse más en el personaje, más digamos, o en el autor del libro, en la persona que estamos buscando pues conocer, ¿no? Entonces me parece como bonito porque se da uno cuenta de que cada personaje de la Biblia tiene un carácter, tiene un estilo de vida, tiene un pensamiento muy diferente a otros, aunque de pronto uno los vea que actúan similar a otros, ¿no? Ujú. Exacto, sí, muy interesante fue conocer esos personajes y darse cuenta de sus defectos y uno puede identificarse, ¿no? Con esos personajes también en algunas cosas. Fue muy interesante ese método. Bueno, mi hermana Mabel, de todos los métodos que vimos, otro que le llamó la atención. El método, el histórico también, pues porque sabemos de dónde, ay sí, de dónde y para dónde iba Ujú, el escritor, el autor. Y me gusta el sintético porque ujú, es una forma de poder, o sea, nos hace que leamos el libro varias veces sí. y así poder sacar una buena enseñanza. Porque si lo leemos varias veces, de cada lectura algo nuevo vamos Ujú. eh, escudriñando y que podemos sacar un solo título y varios subtítulos. O sea que es una predicación algo sustanciosa, grande sería. Me Sí, gusta ese método. Y, exacto. y me gusta también ¿cómo se dice? El inductivo, Sí. porque eh, nos entra a ver los detalles del libro, el objetivo del libro, Ujú, eh, para descubrir pues muchas verdades del mismo libro y el mismo texto. ujú. Eh, Sí, muy bien. Es muy bien, mi hermana. Bueno, cada, cada método tiene algo muy interesante. Muy bien, mi hermana Mabel. Bueno, pastora, ¿puede alguno de los que ya se ha mencionado y por qué? ¿O otro diferente? ¿O alguno de los que ya, por qué?
¿Le pareció interesante? Bueno, mientras tanto, hermano Alex, ¿qué método de estudio le pareció interesante? ¿Le llamó la atención esa clase, ese método y por qué? Pastor, pues, a mí pues me llama más la atención el histórico, ¿no? Porque pues enseña para uno, como para uno aprender también de las historias, de los personajes, de los libros y y de los actores, Los autores de los libros. de los libros, sí. Entonces, pues me parece como, como interesante también ese, ¿no? Y pues que le enseña a uno, para uno aprender también, ¿no? De dónde vienen los personajes, la fecha y todo eso. Así es. Sí, muy bien. El histórico fue muy interesante. Y bueno, ¿algún otro o es, ese fue el que más? Pues el que más, como que más pues, me llamó la atención, ¿no? Pues los otros también, pues, es, son interesantes, ¿no? Todos los pasos de los libros son interesantes, pero Sí. es el que más me llamó la atención. Ok, listo, mi hermano. Bueno, la pastora levanta la mano y después la hermana Gloria que también levantó la mano. Pastora. Pues sí, a mí también me llama la atención el método histórico, pero sin embargo me parece interesante el teológico, sino que me parece que es un poco más difícil de desarrollar, porque pues ahí pues habla, bueno, dice que el método teológico estudia las enseñanzas de la doctrina que están en la Biblia. Entonces, pues es como más hacia como buscar los temas, ¿sí? Porque decía que se dividen en indirecta, directa e indirectamente. Entonces, pues debe ser chévere aprender a desarrollarlo, pero pues sí, pues me parece, me llama la atención. De pronto, pues es como más, se me hace más complicado aplicarlo. Sí, muy bien, sí, pastora. Ese es interesante, es bastante extenso. Libros completos pueden escribir desarrollando el método teológico sobre el amor. ¿Qué no hay para escribir sobre el amor en la Biblia? Mm, Miles de libros se podrían escribir sobre el amor en la Biblia. Entonces son temas grandes, pero muy interesantes. Y mi hermana Gloria. Quería compartir también de que el otro método que a mí también me llama mucho la atención es el método comparativo, porque en este método, digamos, que nosotros miramos cómo se confirma la palabra, de pronto hay palabras o palabras promesas que se habían hecho por profetas, palabras que se habrán hablado por profetas y cómo los vemos, vemos cómo se van viendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Se van cumpliendo esas palabras y esas profecías. Entonces, me parece que el método comparativo también es como interesante en eso, ¿no? Y como que la Biblia más la palabra más se va confirmando y de pronto para el que duda de algún tema, si lo vio en el Antiguo Testamento, el Señor en el Nuevo confirma muchas cosas de las que se habían hablado antes, ¿no? Eso me parece como chévere, como bonito ver eso. Sí, así es, muy interesante eso y comprueba la veracidad y el poder de la palabra de Dios, que no era
El poder no era casualidad ni algo de humano, sino es algo sobrenatural. Que se cumplan profecías antiguas, se cumplan en el Nuevo Testamento, las profecías sobre la venida de Jesús, ver las citas bíblicas cumplidas en el Nuevo Testamento y todo eso es bastante interesante. Comparar los evangelios. Venga, Mateo, cómo veía las cosas. Mateo, él no ponía tanto cuidado en los detalles, pero Marcos sí, él decía, eran tantos panes, tantos peces, y es interesante, se complementan, no se contradicen, sino se complementan. Entonces es muy interesante ese estudio. Bueno, mis hermanos, muy bien. Por último, voy a hacer una mención rápida de las 6 reglas hermenéuticas y pasamos al examen. ¿Listo? Voy a mencionar las 6 reglas hermenéuticas, que es de lo último que hemos visto, que todos debemos tenerlas ahí escritas, que no se nos vayan a perder, aprenderlas, tenerlas muy en cuenta siempre. Se aplican las seis reglas hermenéuticas siempre, cuando uno vaya a estudiar la palabra. No puede uno dejar alguna por fuera. Siempre las 6 van y trabajan las 6, ¿sí? Entonces la primera era interpretar literalmente. Entonces ahí íbamos a comparar versiones de la Biblia, la NBI, como dice la NBI, nueva versión internacional, como dice la del lenguaje actual, como dice la Reina Valera, y no es que se contradigan, sino se complementan, lo que le faltó a una lo tiene la otra, entonces ahí se complementan. Eso ayuda para interpretar literalmente, como dice la Biblia, como dice la Biblia. También hablábamos de palabras en el hebreo, palabras en el griego. Si uno dice, oiga, ¿cómo es esta palabra en el griego? Y uno la busca también, eso se puede hacer, es interesante. Esa interpretación se debe hacer, se puede hacer. El segunda, interprete dentro del contexto, entonces no solo sacar el versículo ahí sin saber cuál es el tema de todo el capítulo, de toda la historia que está ahí, el contexto, eso se llama el contexto. Entonces, no hay que sacar los versículos para aplicarlos fuera del contexto, ¿sí? Decíamos que Jesús lloró, pues Jesús pudo llorar por cualquier cosa, si se saca del contexto, porque tenía hambre, lloró por la ciudad que estaba perdida, lloró por los niños abandonados, ¿sí? Ahí hay mucho, pero si yo leo el contexto, veo que Jesús lloró porque había muerto su amigo Lázaro. Ese es el contexto. Entonces ya siempre interpreto dentro del contexto, dentro del tema que está diciendo ahí. La tercera es interpretar de acuerdo a la cultura y la historia. Entonces, si Pablo dice, la mujer calle en la congregación, eso no lo dijo para nosotros ahorita en el siglo XXI, eso lo dijo para esa época. Entonces yo miro, investigo qué pasaba ahí en las costumbres, cómo era la mujer griega, la mujer judía, qué pasaba ahí en ese mundo cultural de los judíos. Todo eso yo entro a investigar un poquito sobre eso. ¿Sí? La cultura y la historia. Por el imperio romano, sería que el imperio romano o era el imperio griego. Todo eso son datos históricos y culturales que uno debe tener en cuenta. La cuarta era interprete tomando en cuenta la forma literaria del pasaje. Entonces, si es un poema, o lo que decía la hermana Mabel del método alegórico, que es el método que se aplica, aunque no es un método, no lo vimos como un método como tal, pero se aplica al Apocalipsis. Alegorías son simbolismos,
Entonces, ahí sí yo debo ver muchas cosas del Apocalipsis no literales, que un monstruo de 7 cabezas, entonces yo literalmente va a salir un monstruo de 7 cabezas. No, esos son alegorías, simbolismos, ¿sí? Bueno, alegorías es como otra cosa, más bien simbolismos y alegorías también, todo eso es el estilo de Apocalipsis, los poemas, las canciones que hay en Salmos, entonces son así todas inspiradas, poesía, así que expresan los sentimientos del ser humano, o cuentos como las parábolas, algo así, o narraciones, que son cosas que pasaron. Todo eso debo saber qué estoy leyendo, qué estilo literario es lo que estoy leyendo. La quinta era el método comparativo, prácticamente, ¿sí? Tomar en cuenta otras partes de la Biblia o la concordancia que me manda versículos que hablan sobre el amor. Entonces yo los tomo en cuenta en la concordancia, lo que habla sobre el amor, y miro a ver, ahí puedo ir organizando, ahí puedo organizar muchas cosas, comparar con otras partes de la Biblia, como el método comparativo. Y la sexta es la consistencia teológica del tema. Entonces, descubrir los temas que hay en los pasajes. Entonces, en Hebreos 11, el tema que yo descubro ahí es la fe. Y de ese tema yo no me puedo salir, porque ahí Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por la fe, muchos y destruyeron ciudades, por la fe alcanzaron promesas. Ahí el tema la fe. Yo ningún versículo puedo sacarlo de ese tema, ¿sí? Ahí me toca sí o sí predicar sobre la fe en ese capítulo porque ya descubrí que ese es el tema. A eso se refiere la sexta regla. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo más? Vamos al examen. Ok, listo. Entonces, la pastora va a subir el enlace del examen de repaso. Pueden utilizar sus apuntes de una vez. Ya vamos a llenarlo. ¿Listo? Ahí por el enlace del grupo de las clases de teología de WhatsApp. Ahí la pastora va a subir ya el enlace de la evaluación de hoy. Ahí había quedado también el enlace de la última clase del método comparativo, que ya se subió, ya lo llenaron y eso, pero ahorita ya la pastora está enviando, está subiendo el nuevo enlace, lo va a subir ahorita. Ah, ya lo subió, me dice la pastora, ya está ahí. Entonces, de una vez lo llenamos, son 5 preguntas y ahí ya sabemos cuál es la nota final del último examen. Espero que me haya quedado bien organizado el puntaje y eso, pero ahí lo llenamos, ¿listo? Bueno, mis hermanos, en 8 días tenemos clase, vamos a cambiar de tema. No sé si les parece, como para refrescar un poco ya, esto es hermenéutica 1, por decir. Hay algunos detallitos más avanzados, pero que tienen que ver con esto que hemos estudiado. Pero esta es la hermenéutica. ¿Listo? Eh, Podemos ver otro tema teológico, iniciar con otra materia. Entonces, no sé si quieren proponer otra materia, otro tema. Aprovechemos. Voy a concluir la grabación y mientras
cada uno proponga un tema teológico para ver